Ninguna herramienta de planificación estratégica ha sido diseñada para innovar, o las nuevas ideas, por lo general, se incuban en estado de insatisfacción. Estas son dos de las frases que recoge Jorge Boza, vicepresidente de California Business Innovation Group, una consultora de Silicon Valley, en su libro Mirando los negocios al revés. Y aprovechando la presentación del libro, Jorge Boza está en España y tiene el detalle de acompañarnos en Capital Radio esta tarde unos minutos. Jorge, buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta casa. ¿Qué tal todo? Buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, llaman la atención ya así de primeras este tipo de frases, ¿no? Las nuevas ideas, por lo general, se incuban en estado de insatisfacción. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Bueno, no es bueno ni es malo, es lo que sucede, es algo descriptivo. El consumidor tiende a satisfacer con lo que existe ya en el mercado. Si tienes sed, no inventas una Coca-Cola. Vas a la tienda, al autoservicio y agarras una. Y si no hay lo que nosotros queremos, lo que tenemos que hacer es crearlo. Pero depende, porque hay mucha gente insatisfecha en el mercado. Y no es la insatisfacción un mecanismo automático para crear. Hay que estar insatisfecho y a la vez hay que tener el deseo y el incentivo para crear. La insatisfacción creo que es solamente la mitad de la fotografía. Está usted en un país en el que se habla mucho de la necesidad de que haya innovación para que haya valor añadido. Lo digo por la economía española, por el tejido empresarial español, por la manera de trabajar que tenemos en España. ¿Cómo se impulsa a un país de manera global a que se innove? ¿O eso es un punto de partida erróneo y lo que hay que hacer es ir persona por persona incentivando precisamente, ¿no? Usted usaba ese término, incentivo, para innovar. Yo prefiero la segunda parte, la que es persona por persona, porque yo en la realidad en la que trabajo nunca he visto que un decreto o una ley haga que un grupo de personas innove. Definitivamente la persona innova porque tiene, o el empresario innova porque es avaro, porque lo que quiere es quedarse con toda la billetera del mercado. El objetivo primario de la innovación es esa, es no compartir. Tú sacas un producto y es el único en el mercado, vas a compartir con nadie. Entonces, es un incentivo económico, pero a la vez creo que tiene que ver también con la persona, qué tan ambicioso eres. O te importa quedarte o estás satisfecho con quedarte con una parte del mercado, ¿no? De hecho, ahora el código abierto es una de las tendencias que más se está usando, ¿no? Gigantes como Tesla, por ejemplo, usan un software abierto a la hora de diseñar sus vehículos. Esa es una de las tendencias que ahora más se está hablando también en Europa y que viene precisamente de los Estados Unidos, el código abierto en general, ¿no? Bueno, la economía colaborativa es, yo creo que la gente tiende a confundirla con lo que es la innovación. La economía colaborativa, como el caso del software abierto, es solamente eso, es un grupo de personas que ponen algo de su conocimiento, como el caso de Wikipedia. Pero la economía colaborativa o la innovación abierta, que llaman algunos, no va a curar el cáncer. La economía colaborativa lo único que hace es satisfacer o solucionar problemas actuales, pero no futuros. La innovación, por el contrario, un poco que se adelanta, un poco que cambia la estructura de un mercado, pone un nuevo valor, un valor que antes no existía, un producto que antes no existía, y a eso le llamamos innovación. Mirando los negocios al revés, porque hay que mirarlos al revés. Bueno, al revés creo que es una analogía o creo que es parte de mi personalidad. Hacer las cosas diferentes porque, vamos, desde pequeños, desde que estamos en el vientre materno, somos seres únicos, originales. Nuestro ADN es diferente del ADN de nuestro hermano, de nuestro vecino. Pero cuando llegamos a la edad escolar, lo que nos enseñan a nosotros, lo que nos ponen en nuestro chip es, tienes que parecerte a, tienes que seguir el ejemplo de él, tienes que Modelos, ¿no? seguir Al al final, líder. modelos, sí. Y finalmente ese modelo estandariza nuestra forma de ser. Mira, si tú eres diferente al resto de la gente, la sociedad te amputa, te castiga. Y la innovación se trata de eso, de ser diferente. Entonces estamos programados para ser parecidos. ¿Por qué? Porque el incentivo
para ser parecido es ser aceptado por el grupo social. Y por eso tratamos de vestirnos con traje y corbata, ponernos zapatos a la hora de salir a la calle, qué sé yo, copiar al resto. Y lo mismo Desde el punto de vista empresarial, discúlpeme Jorge, desde el punto de vista empresarial es lo mismo. Realmente da la sensación que lo empresarial, quien es realmente disruptivo, quien rompe lo que se estaba haciendo, no tiene una buena acogida de primeras y luego la historia de las empresas nos ha demostrado que solo esas personas que hicieron algo diferente convirtieron sus pequeñas empresas en grandes, gigantes multinacionales a las que ahora todo el mundo imita. Pero pasar ese tránsito es muy complicado. Bueno, en el día a día de una empresa puede costar la financiación, ¿no? Que alguien llegue y diga, yo es que no creo en el proyecto porque nadie lo está haciendo, ¿no? Y desde el punto de vista social también, claro. Es que es un reflejo lo que ocurre en la empresa. La empresa no es un ente autónomo, la empresa son personas. Y lo mismo, tal cual se comportan en la sociedad, se comportan cuando dirigen una empresa. Tienden a... El gran incentivo para yo copiar a la competencia es que la competencia ya ha sido aceptada por el consumidor, por eso le compran su producto. Por lo tanto, yo prefiero, en lugar de arriesgarme a que el consumidor rechace una idea nueva, bueno, simplemente vender pantalones vaqueros o vender relojes o vender cosas que la competencia ya vende y que el consumidor acepta. Es verdad, para mí es lo mismo el rol que tiene el consumidor, perdón, la persona como consumidor o como ente, como parte de la sociedad, que como empresario. Básicamente la conducta con respecto a ser diferente o ser parecido es la misma. Es más cómodo ser parecido que ser diferente también, ¿no? Eso también lo llevamos o nos han enseñado o han propiciado que el camino, como estar en la zona de confort, ¿no? Esa expresión que se utiliza tanto, el estar dentro de determinado camino parece que nos resulta más fácil a la hora de desarrollar una carrera o de precisamente innovar. Usted citaba lo de los clientes. Recuerdo cuando leí la biografía de Jeff Bezos y se explicaba que él no quería pensar en la competencia, él quería focalizarse en el cliente y en las necesidades de un mercado, ¿no? Bueno, depende. Por ejemplo, nosotros los que innovamos, o el grupo de personas con las que yo trabajo, nosotros en principio, y esto es un poco que le produce shock a la gente, no miramos el mercado. De hecho, lo que hacemos nosotros es descubrir una idea primero. Podemos lanzar la idea. Y esa idea es posible que no tenga mercado. Hacemos las cosas diferentes al revés. Es decir, crear en el mercado la necesidad. Absolutamente. Es como yo ayer conversaba con un grupo de personas en algunas universidades y yo les decía a ellos, nosotros solemos crear la vaca. La parte del mercado, o las empresas que tradicionalmente están en el mercado, son las que ordeñan esa vaca. Son dos mercados diferentes. Nosotros trabajamos o creamos ideas, creamos productos y servicios que usualmente no tienen mercado. Y con el tiempo va formándose un grupo de personas que está alrededor del producto, a veces no se forma nada. Y a veces esa idea se queda como una simple invención. Pero es nuestro estilo de vida, es nuestra forma de actuar, de pensar y de trabajar. Es una de las formas de trabajar, de pensar y de vivir que refleja Jorge en este libro que acaba de publicarse en España, Mirando los negocios al revés. Bueno, yo les decía al principio que Jorge es vicepresidente de California Business Innovation Group, una consultora de Silicon Valley. ¿Qué se respira en Silicon Valley que tengamos que aprender aquí, que usted cuando llega aquí a España no ve? Y usted diría, bueno, esto se puede cambiar o al menos esto se puede hacer de otra manera para quien luego quiera coger la idea. Yo creo que un error que yo he visto en la gente es querer parecer a Silicon Valley. Silicon Valley es un grupo de personas locas que arriesgan mucho y nada más. Pero nadie certifica o asegura que Silicon Valley sea el hub de innovación mundial en los próximos 5 o 10 años. Barcelona, Madrid, El Cairo podrían hacer su propio Silicon Valley con su propia cultura, con sus propios emprendedores, con su propio riesgo, con sus propias ideas. Hay un negocio que es el negocio de llevar gentes a Silicon Valley. Lo hacen muchas universidades. Y es como que lleven gente a Disneylandia y crean que eso los va a volver al ratón Mickey. Silicon Valley no tiene ninguna magia. Silicon Valley es simplemente un grupo de personas que viven de arriesgar lo poco que tienen o lo mucho que tienen en el bolsillo. Y acá hay gente que lo hace también. En Madrid, en Barcelona, en cualquier parte del mundo.
Silicon Valley creo que es una marca y creo que ha sido, desde mi punto de vista, sobredimensionada, ¿no? Muy interesante. En alguna ocasión que he hablado precisamente con algunas de esas personas que han ido a Silicon Valley llevados, ¿no? En ocasiones, pues a lo mejor por una entidad financiera, por algún grupo, una asociación, dicen efectivamente lo que encuentras en Silicon Valley lo puedes encontrar en Nueva York, lo puedes encontrar en Boston, en Chicago, colegas que van al MIT a ver qué es lo que se está cociendo o hacia dónde se está trabajando, y efectivamente ahora ya se habla de Berlín, de Londres, bueno, de Tel Aviv también, ¿no? O de los intentos que se están haciendo en España, pero la clave es también que haya dinero, ¿no? Para apostar a sabiendas, para apostar por un proyecto, por una idea que puede acabar triunfando en el mercado o que no lo haga. Y ahí está la clave, en la criba, ¿no? ¿Hay algún método o alguna técnica para decir esto sé que no va esto sé que se puede quedar en el mercado o no? ¿O eso es prueba y error directamente? Yo creo que más que técnica hay grupos de personas que financian diferentes tipos de ideas. Hay grupos de personas que financian un buen restaurante y eso no es ninguna idea novedosa. Y hay personas que financian ideas que no existen en el mercado. No es posible pronosticar, de acuerdo a mi experiencia, cómo le va a ir a una idea que no tiene mercado y que es la primera vez que aparece para la gente, para el consumidor. Pero ahí es clave saber vender la idea. Absolutamente, pero la mejor manera de vender una idea nueva es eso, es que sea absolutamente nueva, que a nadie se le haya ocurrido jamás. Eso causa curiosidad porque el ser humano es un ser curioso, causa curiosidad y hay inversionistas que apuestan por la curiosidad, que pagan por la curiosidad. Entonces, el kit de vender una idea nueva es que sea eso, realmente nueva. Lo que sucede en el mercado es que le llaman nuevo a cualquier idea. Ideas que ya existen, por ejemplo, en otros países, le llaman innovadoras en otros países. Entonces, en Silicon Valley, o en la India, o en la China, porque también hay inversionistas en la China y en la India. Cada día, disculpe, Jorge, la China se innova más. La China tiene un método para copiar impresionante, que puede copiar un producto casi a las 48 horas que ha sido lanzado en Occidente. Sin embargo, también la China está innovando, así es, está haciendo cosas muy interesantes. Pero volviendo al tema de los inversionistas, creo que hay un grupo que se siente atraído por ideas que son absolutamente nuevas. Es, qué sé yo, como sale en el ejemplo, un televisor para verlo cuando uno está dormido. Es una idea que no existe en el mercado, porque todos los televisores, desde el primero hasta el último, han sido diseñados para que tú los veas estando despierto. Entonces hay gente que apuesta por ese tipo de ideas, en la medida que son novedosas y únicas. ¿Tenemos idealizados a los grandes nombres de la innovación internacional? Yo antes he citado a Jeff Bezos, pero podríamos citar pues muchos más americanos, a lo mejor no son de origen americano, pero han acabado implantados ahí. Yo nunca los cito, porque ellos tuvieron su vida, o tienen su vida, tuvieron su camino, pero si vas a innovar, tú no puedes seguir a nadie, tú no puedes buscar un líder, tú tienes que marcar tu propio camino. Lo dijiste hace un momento, es prueba y error. Dicen, la ley de Miller dice, si quieres ver qué tan profundo es el charco, tienes que meter el pie ahí. No dije que te lo cuenten. Entonces, está bien como para un ejercicio académico, intelectual, de primer año en universidad, que te hagan leer la vida de Steve Jobs, pero Steve Jobs fue Steve Jobs. Él no va a pagar tus biles, él no va a pagar tu luz, tu agua, él no te ha resuelto la vida. Tú tienes que buscar tu propia resolución de vida, tu propio camino. Entonces, sí, están sobredimensionados definitivamente. ¿Qué le preguntan los alumnos, las personas que asisten a las charlas que está dando por España, que quieren saber? Que quieren saber cómo innovar. Quieren saberlo porque la mayoría de estos talleres de innovación o de creatividad te hacen un experto poniendo post-its en la pared, pero ninguno de ellos te dice exactamente cómo innovar. Innovar es crear una idea, y crear, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es producir algo de cero, no una mejora, algo radicalmente nuevo. Y la otra parte de la innovación es hacer que el consumidor valore tu idea. Es absolutamente difícil que tú puedas aceptar una idea nueva, radicalmente nueva, porque tu cerebro simplemente no lo comprende. Entonces ellos quieren ver cómo pueden crear y hacer que el
consumidor valore la idea. ¿Hay alguna, no desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista vital, además de tener una actitud que ayude a ser más creativo? Ya sabe usted que siempre se habla pues de tener relajación en el puesto de trabajo, por ejemplo, de poner en común, de pensar de otra manera. Eso también además se ha reflejado en el cine cuando los nombres, estos grandes nombres tecnológicos, algunos directores nos han contado su vida, ¿no? Pues resulta que no hay paredes en las oficinas, o resulta que no hay que llevar corbata. ¿Eso en la práctica ayuda? No sé si viajar ayuda a que empecemos a ver las cosas de otra manera, si leer ayuda a que veamos las cosas de otra manera. Sí, mira, sí, no, leer, interactuar con gente que piensa diferente a ti, no interactuar con los gremios o con la Cámara de Comercio, eso puede ayudar, pero que pinte la pared de un color o que lleves a tu perro a la oficina. Yo llevo a mi perro a la oficina, es pet friendly mi oficina. No creo que eso ayude, no creo que ayude usar corbata o no usar corbata, creo que es una cuestión de actitud y creo que más que el relajamiento o el yoga o los brainstorming, el primer paso para crear es estar seguro que la idea que vas a crear no existe. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer para crear es saber qué ideas existen en el mercado. ¿Qué es esto de la técnica de lavado de ropa? No vamos a destripar el libro ni mucho menos, mirando los negocios del revés, de Jorge Boza. Pero eso sí, ¿qué es eso de la técnica de lavado de ropa? Lo que acabas de decir es lo que acabas de preguntarme. Para crear una idea nueva, ¿qué tienes que hacer? Lo primero es como el lavado de ropa. Para lavar tu ropa, lo primero que haces es la separas, la sucia de la limpia. Porque si no, vas a volver a lavar la limpia 2 veces. Igual, para crear, lo primero que tienes que hacer es definir qué ideas ya existen en el mercado. Porque si no vas a volver a crear o vas a creer que has creado una idea que ya existe. Y eso pasa en el 99% de las grandes corporaciones. Y en el 100% de los pequeños negocios que dicen que han creado y no han creado. Entonces lo primero que tienes que hacer es definir qué ideas existen. Y es relativamente sencillo definirlo. Uno dice, no, ¿cómo voy a hacer una lista de todas las ideas que existen? Vale, así no es. Es mucho más sencillo. Ha citado usted el tamaño de las empresas y eso es interesante porque un clásico en el ámbito empresarial es que una empresa pequeña tiene más capacidad de adaptarse a lo nuevo y de crear y que una grande, bueno, pues es un mastodonte, ¿no? Y que es más complejo aceptar nuevas ideas. También hay otra tendencia y es hablar del intraemprendimiento, es decir, en grandes corporaciones que se vayan facilitando, favoreciendo pequeños grupos donde se pueda innovar. ¿Tiene más afinidad hacia alguna de las dos modalidades o son tópicos? Lo que yo he visto es que ahora las grandes empresas se han dado cuenta que alguien que no es su competidor lo va a sacar del mercado. ¿Qué importa el tamaño? Entonces lo que hacen es agarran la regla del 80-20, que es 80% de mis ganancias las vuelvo a reinvertir en el día a día. 20% fundo una unidad estratégica ajena a la empresa, operativamente libre, independientemente libre, y esta es la que va a ver el futuro. Eso es lo que hacen. O empiezan a fondear una startup o un emprendimiento ajeno a su core business. Son las dos formas que ellos actúan. Pero el tamaño de la empresa no es tanto lo que importa, sino qué tanto vínculo emocional tiene con su mercado, qué tanta inversión emocional tiene con el canal, con el producto que hace, con la publicidad, con su posición en el mercado. ¿Qué es la inversión emocional? Inversión emocional es lo que tú puedes tener incluso con, imagínate cuántos años has trabajado en la radio. Si yo te dijera, ¿qué te parece si te cambias de carrera? Ahí hay un vínculo emocional muy grande con la radio. Igual pasa con las empresas, porque están guiadas por último por seres humanos. Si tú le dices a la empresa, ¿por qué está fabricando regla de cálculo? Ponte a fabricar calculadoras. No lo va a hacer hasta que venga alguien llamado Toshiba o Sharp y lo saque del mercado. Ese es el vínculo emocional. A eso yo le llamo. ¿Qué papel van a jugar los robots humanoides? No hablo de la robótica general, que ya está implementada cada vez más en nuestras industrias, pero suplantando cada día más algunas de las labores humanas y algún día nos la jugaremos solamente a la innovación porque directamente la copia ya la van a realizar los humanoides, o eso es
imposible saberlo. Yo diría que hay dos maneras de ver el futuro, pronosticándolo, y pronostica solamente en base a tendencias, y el futuro que tú puedes pronosticar es el que menos se va a realizar. El futuro que tú puedes pronosticar, ese no va a suceder. O adivinándolo. Podríamos nosotros adivinar, en el caso de los robots yo creo que sería una adivinación. Y no sé, de repente crean más oportunidades de trabajo, de repente no, de repente se dedican, como tú dices, a labores de copia, que ya lo hacen. Por ejemplo, hay muchas plantas en Europa y en los Estados Unidos que ensamblan con robots. No hay una sola persona en esa planta. Entonces seguramente va a ser algo parecido. No sé, yo prefiero no adivinar. Claro, porque entonces preguntarle cuál va a ser el mundo que nos va a acompañar de aquí a 10 años, no me voy más allá, porque yo sigo pensando que un dispositivo como es el iPhone no tiene ni 10 años de vida. Entonces, intentar ir más allá de lo que puede suceder dentro de 10 años, realmente lo que suceda dentro de 10 años depende de lo que ahora, en este momento, mientras usted y yo, Jorge, estamos charlando, esté pensando que es diferente, que no existe, y esté buscando a alguien que apoye una creación que no existe, ¿no? Mira, hace las 5 empresas productoras de impresoras 3D, las 5 primeras, no existían hace 5 años. Xerox aún no produce. Xerox tiene como 50 años en el mercado. No produce una sola impresora 3D. Recién acaba de presentar una patente para su primera impresora. Entonces el tema es cierto, mientras tú y yo hablamos, hay alguien que está pensando cómo eliminar a ese carrito sanduchero, o cómo eliminar a McDonald's, o cómo eliminar, qué sé yo, ¿cómo se llama el Corte Inglés? El Corte Inglés. Y lo van a hacer. Y además me gusta que usted use ejemplos que tienen que ver con el sector servicios, muy vinculado a nuestra economía, la española, con el auge del turismo y con la necesidad de innovación que tenemos en ese campo en España. Es que la gente ha confundido y cree que la innovación es un tema de tecnología. La tecnología es simplemente una expresión o una manifestación de un pensamiento innovador. Innovar puedes hacerlo en cualquier área. Puede hacerlo en servicios, puede hacerlo en productos, puede hacerlo en políticas públicas, puedes aplicar la innovación casi en cualquier cosa. Algo que en política pública se esté haciendo y a usted le haya llamado en algún momento la atención o le guste y podamos tomar nota. No, hay un tema que yo hablo sobre política pública, que es el tema de la donación de órganos, en los cuales podría aplicarse bien un mecanismo innovador que haga que en los países, por ejemplo Latinoamérica, donde la donación de órganos es casi atenta contra una creencia religiosa, pueda ser aceptada por los sobrevivientes o por los parientes del difunto. Es una cuestión de envolver una idea y tratar de cambiar una vieja creencia que está en la mente de la población. Hacer las cosas de manera diferente y crear algo que no existe. Y usted ponía un ejemplo, y además emocional, en este mundo de la tecnología, que se hagan alusiones a la emoción y a cómo percibimos el mundo, y que eso, en un momento dado, conseguir cambiarlo pueda ser disruptivo, es una manera de innovar. ¿Quieren seguir innovando? Bueno, yo espero que esta charla con Jorge Boza, autor de Mirando los negocios al revés, ya las librerías españolas, les sirva de inspiración, porque mucha innovación necesitamos en España. Jorge, gracias por sus minutos en Capital Radio. Muchas gracias por la invitación. Gracias.